Bienvenidos al análisis en Razón de Estado. Esta semana la Fundación Libertad y Desarrollo presenta a la ciudadanía guatemalteca la segunda encuesta nacional de opinión pública, cuyo objetivo es evidenciar las tendencias del electorado a tan solo 4 días de la primera vuelta de estas elecciones generales. Esta encuesta fue elaborada en conjunto con la empresa Sid Gallup de Latinoamérica. Los datos fueron levantados entre el 30 de mayo y el 7 de junio pasados y se utilizó como base del universo el padrón electoral. Se realizaron 1.204 entrevistas, lo cual nos genera un margen de error de más o menos 2.8% en la medición a continuación. Esta es una encuesta de carácter nacional en donde se representa proporcionalmente a los votantes del área rural los segmentos demográficos de edad, nivel educativo y rango de ingresos. El primer punto a evaluar en nuestra encuesta nacional de opinión pública es la posición de los candidatos a la presidencia de la República. Y como lo hemos generado en anteriores ocasiones, un primer punto de partida es evaluar el nivel de conocimiento y el grado de simpatía que tienen los candidatos a la presidencia. Para que un candidato tenga opciones reales de ganar, necesita ser conocido y que el electorado tenga una buena opinión de él. En esta gráfica que ustedes ven en pantalla, en el eje horizontal mediremos el nivel de conocimiento que tienen los candidatos y en el eje vertical el porcentaje de aprobación que tienen los candidatos. En primer lugar, podemos observar que la candidata Sandra Torres, del partido UNE, tiene prácticamente conocimiento universal. La conoce el 94% de guatemaltecos a nivel nacional. Sin embargo, Sandra Torres tiene un gran problema y es que a pesar que la conoce prácticamente todo el país, únicamente un 46% de guatemaltecos tiene una buena opinión de ella. Luego encontramos a dos candidatos, los candidatos Roberto Arzú y Alejandro Yamatei. Ambos tienen en torno a 80% de conocimiento y ambos tienen en torno a 70% de aprobación. Nos damos cuenta que mientras el candidato Roberto Arzú tiene un poco más de conocimiento, el eje horizontal, el candidato Alejandro Yamatei tiene un poco más de simpatía entre el electorado, el eje vertical. Luego, nos damos cuenta que existe una gran brecha y el cuarto candidato en términos de conocimiento es el señor Edmond Mulet del Partido Humanista. El señor Mulet presenta un porcentaje de conocimiento en torno al 56% y es el candidato que a pesar de no tener un conocimiento tan alto, tiene el mayor nivel de aprobación entre la ciudadanía con 82% de aprobación. Luego del señor Mulet encontramos a 3 candidatos que se encuentran por debajo de la frontera del 50% de conocimiento. Ellos son los candidatos Telma Cabrera del Movimiento de Liberación de los Pueblos, Julio Héctor Estrada del Partido Creo y Manfredo Marroquín de Encuentro por Guatemala. Ambos con menos de 50% de conocimiento y menos de 50% de nivel de aprobación. Y luego encontramos a un pelotón de 12 candidatos cuyo nivel de conocimiento está por debajo del 30%. Con tan bajo nivel de conocimiento es muy difícil ser competitivos en materia electoral. Sobre esta base podemos entender mejor la razón del porcentaje de intención de voto. Cuando le preguntamos a los ciudadanos o cuando evaluamos cuál es la intención de voto de la ciudadanía y para ello utilizamos el sistema de simulación de papeleta, nos vamos a dar cuenta que existe una correlación casi perfecta entre la intención de voto de los candidatos y su nivel de conocimiento. Nos damos cuenta que la candidata que hoy encabeza esta encuesta de la Fundación Libertad y Desarrollo es Sandra Torres del Partido UNE, la candidata más conocida, que tiene en esta encuesta 22.6% de intención de voto. En segundo lugar, encontramos al candidato Alejandro Yamatei con 11.6% de intención de voto y en tercer lugar a Roberto Arzú con 9.2% de intención de voto. Dado que en esta encuesta el margen de error es de 2.8%, debemos señalar que la diferencia entre los candidatos Yamatei y Roberto Arzú es tan marginal que se dice que existe un empate técnico. Eso lo que nos debe hacer señalar es que no podemos indicar de forma concluyente quién tiene más probabilidades de quedar segundo lugar. Esta encuesta simplemente nos está dejando como conclusión que existe una muy cerrada carrera por el segundo lugar y que sin lugar a dudas será, creo yo, el principal foco de atención de los resultados electorales del próximo domingo. Luego de Yamatei y Arzú encontramos al candidato Edmond Mulet en cuarto lugar con 6.4% de intención de voto y en quinto lugar a la candidata Telma Cabrera del Movimiento de Liberación de los Pueblos.
El resto de candidatos tienen intenciones de voto por debajo del 3%. Vale señalar que de acuerdo a los resultados de esta medición, un 9% de guatemaltecos indicó que ejercería su voto nulo, mientras que un 13% dejó la papeleta en blanco. Eso nos permite proyectar que el voto nulo, que tendrá validez en esta elección, podrá rondar entre el 20 y 25% derivado de los resultados que observamos en esta encuesta de opinión pública. Pasando a otro dato, es importante de cara a segunda vuelta evaluar el porcentaje de antivoto, entendido como el porcentaje de guatemaltecos que indica que nunca votaría por un determinado candidato. En este caso podemos observar que la candidata de la UNE, Sandra Torres, tiene 34.1% de antivoto, pero lo más relevante es la relación, porque ella supera en proporción 10-1 a los candidatos Roberto Arzú y Alejandro Yamatei en cuanto al antivoto. ¿Por qué es importante esto? Porque de cara a segunda vuelta, el antivoto, es decir, los ciudadanos que dicen que nunca votarían por un candidato, se puede proyectar que su voto sería por el candidato adverso. Este dato nos damos cuenta que se correlaciona con las dos preguntas que les presento a continuación. Cuando empezamos a jugar simulaciones de escenarios de segunda vuelta, nos damos cuenta que el dato del antivoto nos arroja una base de análisis importante. Cuando proyectamos cuál sería un eventual resultado de una segunda vuelta entre Sandra Torres y Alejandro Yamatei, la encuesta nos señala que Alejandro Yamatei resultaría ganador con 38% de los votos, mientras Sandra Torres obtendría el 34%. Esto en gran medida explicado por el antivoto que veíamos en la filmina anterior. De igual manera, cuando proyectamos un escenario de segunda vuelta en donde la competencia es entre Sandra Torres y Roberto Arzú, el candidato Roberto Arzú superaría a la candidata Sandra Torres con 36% versus 33% de la candidata de la UNE. Asimismo, es importante señalar que este domingo, dado que hay elecciones de diputados al Congreso de la República, debe intentar proyectarse cómo quedaría integrado el Congreso de la República. Y para esto no hay ninguna sorpresa. El partido UNE, que es el partido con más presencia territorial a nivel nacional, sería el partido con más curules en el Congreso. Nuestra proyección le otorga alrededor de 50 diputaciones al Partido Verde. Luego, nuestra proyección identifica que en 4 partidos, estamos hablando de los partidos FCN, Todos, Podemos y Vamos, obtendrían entre 10 y 20 diputaciones. Y luego que tendríamos una multiplicidad de pequeños partidos con menos de 10 diputaciones. Es decir, sería un congreso en donde habría mayoría de la UNE y una multiplicidad de partidos pequeños fragmentados. En otro orden de ideas, también es importante señalar cuáles son las preocupaciones del ciudadano de cara a la elección. Y aquí nos damos cuenta que al preguntar cuál es el principal problema de país, prácticamente 1 de cada 4 guatemaltecos indica que es la falta de empleo. En segundo lugar, 23% menciona el problema de la inseguridad y 16% menciona el problema de la corrupción. Pero además, en cuarto lugar, un 10% menciona el alto costo de vida. Si hacemos el ejercicio rápido de sumar el 25% de menciones de falta de empleo con el 10% de alto costo de vida, nos damos cuenta que para más de un tercio de la ciudadanía, la principal preocupación de cara a la elección de domingo es la economía. Luego, podemos evaluar cómo ha percibido el guatemalteco el proceso electoral. Cuando se pregunta si participará en las elecciones de este domingo, 67% de ciudadanos dicen que sí. Lo preocupante es que mientras 67% indican que asistirán a votar, 31% señalan que ven como posibilidad que exista un fraude electoral. Y 20% duda y cuestiona el proceso electoral 2019, dado que 2 candidatas o varios candidatos fueron no inscritos por las Cortes del país. Este es entonces el resultado de la encuesta nacional. Pero además, la Fundación Libertad y Desarrollo ha elaborado una encuesta municipal de opinión pública, cuyo objetivo es evaluar la situación de la carrera por la alcaldía de la ciudad de Guatemala. Esta es una encuesta completamente independiente a la encuesta nacional
También fue realizada en conjunto con la empresa Sid Gallup. Los datos se levantaron en los primeros 7 días de junio y en esta ocasión se entrevistó exclusivamente a ciudadanos empadronados de la ciudad de Guatemala. Cuando se le pregunta al vecino de la ciudad de Guatemala cuáles son los principales problemas de la ciudad, el primero es el tráfico vehicular con 31% de menciones. Luego se menciona la falta de acceso a agua con 18.9% de menciones. En tercer lugar, la falta de opciones de transporte con 15% de menciones y la contaminación ambiental en cuarto lugar con 12% de menciones. Sobre esta base podemos proyectar entonces cuál es la percepción general del vecino de la ciudad de Guatemala respecto a la administración de la municipalidad. Y aquí nos damos cuenta que la opinión del vecino guatemalteco está dividida en 3 segmentos bastante homogéneos. Un 31% de vecinos de la ciudad considera que la administración de la municipalidad ha sido buena y por ello debe de continuar en las manos del mismo grupo. Por otro lado, un 35% de vecinos de la ciudad considera que la administración de la ciudad ha sido buena, ha sido positiva, pero que ha llegado el momento de un cambio de autoridades. Mientras que por su parte un 32% indica que la administración de la ciudad ha sido muy mala, muy negativa y que urge un cambio de autoridades. Es decir, pareciera que la opinión del vecino de la ciudad de Guatemala está dividida en 3 grandes conglomerados de entre 30 y 35%. Esto nos permite entonces proyectar los resultados de la carrera por la alcaldía metropolitana. La encuesta de la Fundación Libertad y Desarrollo indica que el alcalde Ricardo Quiñones lidera la intención de voto con 32.7% y en segundo lugar aparece el candidato Roberto González con 29.8%. Pero dado que el margen de error de esta encuesta es de 2.8%, debemos afirmar que existe un empate técnico y que no podemos señalar de forma concluyente cuál es la tendencia de cara al resultado por la alcaldía metropolitana. Esta carrera, junto con la carrera por el segundo lugar de la elección presidencial, serán sin dudas unas de las carreras electorales que más atención habrá que poner en las elecciones de este domingo. Esta fue la encuesta de opinión pública de la Fundación Libertad y Desarrollo. Muchísimas gracias.